En noviembre de 2016, un piloto de pruebas de Boeing le escribió un mensaje de texto a un colega. Le contaba que, durante una simulación, el sistema automático del avión se había vuelto loco, corrigiendo el vuelo de forma agresiva sin que él se lo pidiera. Terminaba el mensaje con una frase que hoy suena escalofriante: básicamente le mentí a los reguladores, sin saberlo. Ese mensaje quedó guardado en un chat interno durante casi 3 años. En ese tiempo, 2 aviones Boeing 737 MAX se estrellaron. 346 personas murieron. Esta es la historia del CAS, el sistema que nadie fuera de Boeing sabía que existía, hasta que ya era demasiado tarde. A comienzos de la década de 2010, Airbus, el principal competidor de Boeing, lanzó una versión actualizada de su avión más vendido con motores más eficientes, el A320neo. Las aerolíneas empezaron a hacer pedidos masivos casi de inmediato. Boeing tenía 2 caminos. Diseñar un avión completamente nuevo, lo que podía tomar casi una década, o modificar su modelo ya existente, el 737, para que aceptara motores más grandes y eficientes, y sacarlo al mercado mucho más rápido. Eligieron la segunda opción, y la llamaron 737 Máximo. El problema fue puramente de física. Los motores nuevos eran más grandes, así que tuvieron que montarse más adelante y más arriba en el ala de lo habitual. Ese cambio de posición alteró el comportamiento aerodinámico del avión. En ciertas maniobras, la nariz tendía a levantarse más de lo normal, aumentando el riesgo de que el avión perdiera sustentación. La solución de ingeniería fue un sistema de software llamado CAS, Sistema de Aumento de Características de Maniobra. Su trabajo era simple: si detectaba que la nariz se levantaba demasiado, empujaba automáticamente el avión hacia abajo, sin que el piloto tuviera que intervenir. Aquí está la decisión que lo cambió todo. El avión tenía 2 sensores de ángulo de ataque, instrumentos que miden hacia donde apunta la nariz del avión respecto al viento. Pero el software del CAS fue diseñado para leer la información de uno solo de esos 2 sensores en cada vuelo, no de ambos comparados entre sí. Eso significa que, si ese único sensor fallaba o entregaba un dato erróneo, CAS activaría el sistema de corrección de nariz hacia abajo basándose en información falsa, sin ninguna forma de detectar el error, y sin que existiera un segundo sensor respaldando o contradiciendo esa lectura. Y había una decisión más, tal vez la más importante de todas: Boeing decidió no incluir AMCAS en los manuales de vuelo ni en el entrenamiento de los pilotos que ya volaban el 737 clásico. La idea era que los pilotos pudieran subirse al MAX sin necesitar entrenamiento adicional en simulador, algo que ahorraba a las aerolíneas tiempo y dinero. Prácticamente ningún piloto en el mundo sabía que ese sistema existía. En noviembre de 2016, casi 2 años antes del primer accidente, el piloto técnico jefe de Boeing para el programa MAX, un hombre llamado Mark Faulkner, estaba probando el sistema en un simulador. Le escribió a un colega que MCAS se estaba comportando de forma agresiva, corriendo desenfrenado, en sus propias palabras, y que el avión se corregía solo de manera exagerada incluso a baja velocidad, una condición para la que el sistema no había sido diseñado originalmente. En ese mismo intercambio, Faulkner escribió la frase que resumiría todo el caso años después: admitió que, sin saberlo, le había estado dando a los reguladores de aviación una descripción del sistema que ya no correspondía con cómo se comportaba realmente en las pruebas. Poco después, ese mismo piloto insistió ante la autoridad reguladora para que la información sobre MCAS se mantuviera fuera de los manuales y los cursos de entrenamiento de los pilotos. Esos mensajes existieron, en un chat interno de la empresa, durante casi 3 años antes de que se hicieran públicos. El 29 de octubre de 2018, un Boeing 737 MAX de Lion Air despegó de Yakarta. 2 días antes, se había reemplazado uno de sus sensores de ángulo de ataque. El sensor nuevo entregaba una lectura errónea, con un margen de error de 21 grados respecto a la realidad. MCAS, leyendo solo ese sensor defectuoso, empezó a empujar la nariz del avión hacia abajo una y otra vez, mientras los pilotos, que no sabían que ese sistema existía, luchaban por mantenerlo en el aire sin entender qué estaba pasando. El avión cayó al mar de Java.
Murieron las 189 personas a bordo. Después de ese accidente, Boeing emitió un boletín a las aerolíneas. Fue, para la mayoría de los pilotos del mundo, la primera vez que escuchaban la palabra CAS. 5 meses después, el 10 de marzo de 2019, un Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines despegó de Addis Abeba. El mismo patrón se repitió casi de forma idéntica, una lectura errónea del sensor, CAS empujando la nariz hacia abajo repetidamente, y una tripulación luchando contra un sistema que apenas conocía. El avión se estrelló 6 minutos después del despegue. Murieron las 157 personas a bordo. 3 días después de la segunda caída, el mundo entero prohibió volar al 737 máximo. La flota completa quedó en tierra durante meses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Boeing de conspirar para engañar a los reguladores de aviación sobre el verdadero comportamiento del CAS. La empresa terminó pagando una multa penal, una compensación a las aerolíneas afectadas y un fondo de $500 millones para las familias de las 346 víctimas. Mark Faulkner, el piloto que escribió esos mensajes en 2016, fue acusado formalmente de fraude. Un jurado lo declaró no culpable de todos los cargos en 2022, en un juicio que reabrió el debate sobre quién, dentro de la cadena de decisiones de una empresa, es responsable cuando una advertencia interna se queda enterrada en un chat. Lo que hace a este caso distinto de otros que hemos contado en este canal no es que nadie supiera del problema. Es que la advertencia existió, en texto, con fecha y hora, casi 2 años antes de que la primera persona muriera. No se perdió un informe en un cajón. Se quedó guardada en un teléfono. La decisión de ahorrar tiempo de desarrollo, de evitar el entrenamiento adicional en simulador, de competir más rápido contra Airbus, terminó pesando más que una frase escrita por el propio piloto de pruebas de la empresa, advirtiendo que el sistema se comportaba de forma que él mismo describió como fuera de control. ¿Cuántas advertencias, escritas hoy mismo en un chat de trabajo en cualquier empresa del mundo, se están archivando ahora mismo en vez de escucharse? Si esta historia te dejó pensando, dale like, suscríbete, y cuéntame abajo, ¿tú habrías subido a ese avión sabiendo lo que sabían los pilotos de Boeing?